La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne. Segunda parte. Capítulo 10, donde se repiten varios incidentes que solo acontecen en los ferrocarriles de los Estados Unidos. Aquella misma tarde el tren proseguía su marcha sin obstáculos. Pasaba el fuerte Saunders, transponía el paso de Cheyenne y llegaba al paso de Evans. En este sitio alcanzaba el ferrocarril el punto más alto del trayecto, o sean 8.091 pies sobre el nivel del océano. Los viajeros ya no tenían más que bajar hasta el Atlántico por aquellas llanuras sin límites, niveladas por la naturaleza. Allí empalmaba el ramal de Denver City, ciudad principal del Colorado. Este territorio es rico en minas de oro y de plata, y más de 50.000 habitantes han fijado allí su domicilio. Se había recorrido 1.382 millas desde San Francisco, en 3 días y 3 noches. 4 noches y 4 días debían bastar, según toda la previsión, para llegar a Nueva York. Phileas Fogg se mantenía, por consiguiente, dentro del plazo reglamentario. Durante la noche se dejó a la izquierda el campamento de Walbah. El Lodge Pole Creek discurría paralelamente a la vía, siguiendo sus aguas la frontera rectilínea común a los estados de Wyoming y del Colorado. A las 11 se entraba en el Nebraska, se pasaba cerca del Sedgwick y se tocaba en Julesburg, situado en el brazo meridional de Platte River. Allí fue donde se inauguró el Union Pacific Road, el 23 de octubre de 1867, cuyo ingeniero jefe fue el general J. M. Dodge, y donde se detuvieron las 2 poderosas locomotoras que remolcaban los 9 vagones de convidados, entre los cuales figuraba el vicepresidente M. Thomas C. Durant. Allí fue donde los Sioux y los Pawnees dieron el simulacro de un combate indio. Allí brillaron los fuegos artificiales en medio de ruidosas aclamaciones. Allí, por último, se publicó, por medio de una imprenta portátil, el primer número del Railway Pioneer. Así fue celebrada la inauguración de ese gran ferrocarril, instrumento de progreso y de civilización, trazado a través del desierto y destinado a enlazar entre sí ciudades que no existían aún. El silbato de la locomotora, más poderoso que la lira de Anfión, iba a hacerlas surgir muy en breve del suelo americano. A las 8 de la mañana el fuerte McPherson quedaba atrás. Este punto dista 357 millas de Omaha. La vía férrea seguía por la izquierda las caprichosas sinuosidades del brazo meridional del Platte River. A las 9 se llegaba a la importante ciudad de North Platte, construida entre los 2 brazos de ese gran río que se vuelven a reunir alrededor de ella para no formar en adelante ya más que una sola arteria, afluente considerable, cuyas aguas se confunden con las del Missouri, un poco más allá de Omaha. Mr. Fogg y sus compañeros proseguían su juego, sin que ninguno de ellos se quejase de la longitud del camino. Fix había empezado por ganar algunos pesos que estaba perdiendo, no siendo menos apasionado que Mr. Fogg. Durante aquella mañana la suerte favoreció singularmente a éste. Los triunfos llovían, por decirlo así, en sus manos. En cierto momento, después de haber combinado un golpe atrevido, se preparaba a jugar espadas, cuando detrás de la banqueta salió una voz diciendo: «Yo jugaría oros». Mr. Fogg, Mistress Aouida y Fix levantaron la cabeza. El coronel Proctor estaba junto a ellos. Stimp, Proctor y Phileas Fogg se reconocieron enseguida. «¡Ah! ¿Sois vos, señor inglés?», exclamó el coronel. «¿Sois vos quien quiere jugar espadas?» «Y que las juega», respondió con frialdad Phileas Fogg, echando un 10 de ese palo.
Pues bien, me acomoda que sean oros, replicó el coronel Proctor con irritada voz, haciendo un ademán para coger la carta jugada y añadiendo: no sabéis ese juego. Tal vez seré más diestro en otro, dijo Phileas Fogg levantándose. Solo de vos depende ensayarlo, hijo de John Bull, replicó el grosero personaje. Mistress Aouida había palidecido, afluyendo toda su sangre al corazón. Se había asido del brazo de Phileas Fogg, que la repelió suavemente. Picaporte iba a echarse sobre el americano, que miraba a su adversario con el aire más insultante, pero Fix se había levantado y yendo hacia el coronel Proctor le dijo: olvidáis que es conmigo con quien debéis entenderos, porque no sólo me habéis injuriado, sino golpeado. Señor Fix, dijo Fogg, perdonad, pero esto me concierne a mí solo. Al pretender que yo hacía mal en jugar espadas, el coronel me ha injuriado de nuevo y me dará una satisfacción. Cuando queráis y en donde queráis, respondió el americano, y con el arma que queráis. Mistress Aouida intentó en vano detener a Mr. Fogg. El inspector hizo inútiles esfuerzos para hacer suya la cuestión. Picaporte quería echar al coronel por la portezuela, pero una señal de su amo lo contuvo. Phileas Fogg salió del vagón y el americano lo acompañó a la galería. Caballero, dijo Mr. Fogg a su adversario, tengo mucha prisa en llegar a Europa y una tardanza cualquiera perjudicaría mucho mis intereses. ¿Y qué me importa?, respondió el coronel Proctor. Caballero, dijo cortésmente Mr. Fogg, después de nuestro encuentro en San Francisco, había formado el proyecto de volver a buscaros a América, tan luego como hubiese terminado los negocios que me llaman al antiguo continente. ¿De veras? ¿Queréis señalarme sitio para dentro de 6 meses? ¿Y por qué no 6 años? Digo 6 meses y seré exacto. Esas no son más que pamplinas, o al instante o nunca. Corriente. ¿Vais a Nueva York? No. ¿A Chicago? No. ¿A Omaha? ¿Os importa poco? ¿Conocéis Plum Creek? No. Es la estación inmediata y allí llegará el tren dentro de 1 hora. Se detendrá 10 minutos, durante los cuales se pueden disparar algunos tiros. Corriente. Bajaré en la estación de Plum Creek y creo que allí os quedaréis, añadió el americano con sin igual insolencia. ¿Quién sabe, caballero?, respondió Mr. Fogg y entró en su vagón tan calmoso como de costumbre. Allí el gentleman comenzó por tranquilizar a Mistress Aouida, diciéndole que los fanfarrones no eran nunca de temer. Después rogó a Fix que le sirviera de testigo en el encuentro que se iba a verificar. Fix no podía rehusarlo y Phileas Fogg prosiguió tranquilo su interrumpido juego, echando a espadas con perfecta calma. A las 11 el silbato de la locomotora anunció la aproximación a la estación de Plum Creek. Mr. Fogg se levantó y, seguido de Fix, salió a la galería. Picaporte le acompañaba, llevando un par de revólveres. Mistress Aouida se había quedado en el vagón pálida como una muerta. En aquel momento se abrió la puerta del otro vagón y el coronel Proctor apareció también en la galería, seguido de su testigo, un yanqui de su temple. Pero en el momento en que los dos adversarios iban a bajar a la vía, el conductor acudió gritando: «¡No se baja, señores!». «¿Y por qué?», preguntó el coronel. «Llevamos 20 minutos de retraso y el tren no se para». «Pero tengo que batirme con el señor». «Lo siento», respondió el empleado, «pero marchamos al punto. Ya suena la campana». La campana sonaba, en efecto, y el tren prosiguió su camino.
Lo siento muchísimo, señores, dijo entonces el conductor. En cualquier otra circunstancia hubiera podido serviros, pero, en definitiva, puesto que no habéis podido batiros en esta estación, ¿quién os impide que lo hagáis aquí? Eso no convendrá tal vez al señor, dijo el coronel con aire burlón. Eso me conviene perfectamente, respondió Phileas Fogg. Entonces, decididamente estamos en América, pensó para sí Picaporte, y el conductor del tren es un caballero de buen mundo. Y pensando esto, siguió a su amo. Los dos adversarios y sus testigos, precedidos del conductor, se fueron al último vagón del tren, ocupado tan solo por unos 10 viajeros. El conductor les preguntó si querían dejar un momento libre sitio a 2 caballeros que tenían que arreglar un negocio de honor. ¿Cómo no? Muy gozosos se mostraron los viajeros en complacer a los contendientes y se retiraron a la galería. El vagón, que tenía unos 50 pies de largo, se prestaba muy bien para el caso. Los adversarios podían marchar uno contra otro entre las banquetas y fusilarse a su gusto. Nunca hubo duelo más fácil de arreglar. Mr. Fogg y el coronel Proctor, provisto cada uno de 2 revólveres, entraron en el vagón. Sus testigos los encerraron. Al primer silbido de la locomotora debían comenzar el fuego, y luego, después de un transcurso de 2 minutos, se sacaría del coche lo que quedase de los 2 caballeros. Nada más sencillo, a la verdad, y tan sencillo, por cierto, que Fix y Picaporte sentían su corazón latir hasta romperse. Se esperaba el silbido convenido, cuando resonaron de repente unos gritos salvajes, acompañados de tiros que no procedían del vagón ocupado por los duelistas. Los disparos se escuchaban, al contrario, por la parte delantera y sobre toda la línea del tren. En el interior de éste se oían gritos de furor. El coronel Proctor y Mr. Fogg, con revólver en mano, salieron al instante del vagón y se corrieron adelante, donde eran más ruidosos los tiros y los disparos. Habían comprendido que el tren era atacado por una banda de Sioux. No era la primera vez que esos atrevidos indios habían detenido los trenes. Según su costumbre, sin aguardar la parada del convoy, se habían arrojado sobre el estribo un centenar de ellos, escalando los vagones como lo hace un clown al saltar sobre un caballo al galope. Estos Sioux estaban armados de fusiles, de aquí las detonaciones, a que correspondían los viajeros casi todos armados. Los indios habían comenzado por arrojarse sobre la máquina. El maquinista y el fogonero habían sido ya casi magullados. Un jefe Sioux, queriendo detener el tren, pero no sabiendo manejar el regulador, había abierto la introducción del vapor en lugar de cerrarla, y la locomotiva, arrastrada, corría con una velocidad espantosa. Al mismo tiempo, los Sioux habían invadido los vagones. Corrían como monos, enfurecidos, sobre las cubiertas, echaban abajo las portezuelas y luchaban cuerpo a cuerpo con los viajeros. El furgón de equipajes había sido saqueado, arrojando los bultos a la vía. La gritería y los tiros no cesaban. Sin embargo, los viajeros se defendían con valor. Ciertos vagones sostenían por medio de barricadas un sitio, como verdaderos fuertes ambulantes llevados con una velocidad de 100 millas por hora. Desde el principio del ataque, Mistress Aouda se había conducido valerosamente. Con revólver en mano, se defendía heroicamente, tirando por entre los cristales rotos cuando asomaba algún salvaje. Unos 20 Sioux, heridos de muerte, habían caído a la vía, y las ruedas de los vagones aplastaban a los que se caían sobre los rails desde los puentecillos. Varios viajeros, gravemente heridos de bala o de rompecabezas, yacían sobre las banquetas. Era necesario acabar. La lucha llevaba 10 minutos de duración y tenía que terminar en ventaja de los Sioux si el tren no se paraba. En efecto, la estación de Fuerte Kearney no estaba a 2 millas de distancia, y una vez pasado el fuerte y la estación siguiente,
los Sioux serían dueños del tren. El conductor se batía al lado de Mr. Fogg cuando una bala le alcanzó. Al caer exclamó: «Somos perdidos si el tren tarda 5 minutos en pararse». «Se parará», dijo Phileas Fogg, que quiso echarse fuera del vagón. «Estad quieto, señor», le gritó Picaporte. «Yo me encargo de ello». Phileas Fogg no tuvo tiempo de detener el animoso muchacho, que abriendo una portezuela consiguió deslizarse debajo del vagón. Y entonces, mientras la lucha continuaba y las balas se cruzaban por encima de su cabeza, recobrando su agilidad y su flexibilidad de clown, arrastrándose, colgado por debajo de los coches y agarrándose ora a las cadenas, ora a las palancas de freno, rastreándose de uno a otro vagón, con maravillosa destreza, llegó a la parte delantera del tren sin haber podido ser visto. Allí, colgado por una mano entre el furgón y el tender, desenganchó con la otra las cadenas de seguridad, pero a consecuencia de la tracción no hubiera conseguido desenroscar la barra de enganche si un sacudimiento que la máquina experimentó no la hubiera hecho saltar, de modo que el tren desprendido se fue quedando atrás, mientras que la locomotiva huía con mayor velocidad. Llevado por la fuerza adquirida, el tren corrió aún durante algunos minutos, pero los frenos se manejaron bien y el convoy se detuvo, al fin, a menos de 100 pasos de la estación de Kearney. Allí, los soldados del fuerte, atraídos por los disparos, acudieron apresuradamente. Los Sioux no los habían esperado, y antes de pararse completamente el tren, toda la banda había desaparecido. Pero cuando los viajeros se contaron en el andén de la estación, reconocieron que faltaban algunos, y entre otros, el valiente francés, cuyo denuedo acababa de salvarlos. Capítulo 11, en el cual Phileas Fogg cumple simplemente con su deber. 3 viajeros, incluso Picaporte, habían desaparecido. ¿Los habrían muerto en la lucha? ¿Estarían prisioneros de los Sioux? No podía saberse todavía. Los heridos eran bastante numerosos, pero se reconoció que ninguno lo estaba mortalmente. Uno de los más graves era el coronel Proctor, que se había batido valerosamente, recibiendo un balazo en la ingle. Fue trasladado a la estación con otros viajeros, cuyo estado reclamaba cuidados inmediatos. Mistress Aouda estaba en salvo. Phileas Fogg, que no había sido de los menos ardientes en la lucha, salió sin un rasguño. Fix estaba herido en el brazo, pero levemente. Pero Picaporte faltaba, y los ojos de la joven Aouda vertían lágrimas. Entretanto, todos los viajeros habían abandonado el tren. Las ruedas de los vagones estaban manchadas de sangre. De los cubos y de los ejes colgaban informes despojos de carne. Se veían por la llanura largos rastros encarnados, hasta perderse de vista. Los últimos indios desaparecían entonces por el sur hacia Republican River. Mr. Fogg permanecía quieto y cruzado de brazos. Tenía que adoptar una grave resolución. Mistress Aouda le miraba sin pronunciar una palabra. Comprendió él esta mirada. Si su criado estaba prisionero, ¿no debía intentarlo todo para liberarlo de los indios? «Lo encontraré, vivo o muerto», dijo sencillamente a Mistress Aouda. «Ah, Mr. Fogg», exclamó la joven, haciendo las manos de su compañero y bañándolas de lágrimas. «Vivo», añadió Mr. Fogg, «si no perdemos un minuto». Con esa resolución, Phileas Fogg se sacrificaba por entero. Acababa de pronunciar su ruina. Un día tan solo de atraso le hacía faltar a la salida del vapor en Nueva York, y perdía la apuesta irrevocablemente, pero no vaciló ante la idea de cumplir con su deber. El capitán que mandaba el fuerte Kearney estaba allí. Sus soldados, un centenar de hombres, se habían puesto a la defensiva,
para el caso en que los Sioux hubieran dirigido un ataque directo contra la estación. «Señor», dijo Mr. Fogg al capitán, 3 viajeros han desaparecido». «¿Muertos?», preguntó el capitán. «¿Muertos o prisioneros?», respondió Phileas Fogg. «Esta es una incertidumbre que debemos aclarar. ¿Tenéis intención de perseguir a los Sioux?» «Eso es grave», dijo el capitán. «Esos indios pueden huir hasta más allá de Arkansas. No puedo abandonar el fuerte que me está confiado». «Señor», repuso Phileas Fogg, «se trata de la vida de 3 hombres». «Sin duda, pero ¿puedo arriesgar la de 50 para salvar 3? Yo no sé si podéis, pero debéis hacerlo». «Caballero», respondió el capitán, «nadie tiene que enseñarme cuál es mi deber». «Sea», dijo con frialdad Phileas Fogg, «iré solo». «Vos, señor», exclamó Fix, «iréis solo en persecución de los Sioux». «¿Queréis entonces que deje perecer a ese infeliz a quienes todos los que están aquí deben la vida?» «Iré». «Pues bien, no iréis solo», exclamó el capitán, conmovido a pesar suyo. «No, sois un corazón valiente. 30 hombres, de buena voluntad», añadió volviéndose hacia los soldados. Toda la compañía avanzó en masa. El capitán tuvo que elegir 30 soldados, poniéndolos a las órdenes de un viejo sargento. «Gracias, capitán», dijo Mr. Fogg. «¿Me permitiréis acompañaros?», preguntó Fix al gentleman. «Como gustéis, caballero», le respondió Phileas Fogg. «Pero si queréis prestarme un servicio, os quedaréis junto a Mistress Aouida, y en el caso de que me suceda algo». Una palidez súbita invadió el rostro del inspector de policía. Separarse del hombre a quien había seguido paso a paso y con tanta persistencia, dejarle aventurarse así en el desierto. Fix miró con atención al gentleman y, a pesar de sus prevenciones, bajó la vista ante aquella mirada franca y serena. «Me quedaré», dijo. Algunos instantes después, Mr. Fogg, luego de estrechar la mano de la joven y de entregarle su precioso saco de viaje, partía con el sargento y su reducida tropa, diciendo a los soldados: «Amigos míos, hay 5,000 pesos para vosotros si salváis a los prisioneros». Eran las 12 y algunos minutos. Mistress Aouida se había retirado a un cuarto de la estación y allí sola aguardó, pensando en Phileas Fogg, en su sencilla y graciosa generosidad y en su sereno valor. Mr. Fogg había sacrificado su fortuna y ahora jugaba su vida, todo sin vacilación, por deber y sin alarde. Phileas era un héroe ante ella. El inspector Fix no pensaba del mismo modo y no podía contener su agitación. Se paseaba calenturiento por el andén de la estación. Estaba arrepentido de haberse dejado subyugar en el primer momento por Mr. Fogg y comprendía la necedad en que había incurrido dejándole marchar. ¿Cómo había podido consentir en separarse de aquel hombre a quien acababa de seguir alrededor del mundo? Se reconvenía a sí mismo, se acusaba, se trataba como si hubiera sido el director de la policía metropolitana amonestando a un agente cogido en flagrante delito de candidez. «He sido inepto», decía para sí. «El otro le habrá dicho quién era yo. Ha partido y no volverá. ¿Dónde cogerle ahora? Pero ¿cómo he podido dejarme fascinar así? Yo, Fix, yo, que llevo en el bolsillo la orden de prisión. Decididamente soy un animal». Así razonaba el inspector de policía, mientras que las horas transcurrían lentamente. No sabía qué hacer. Algunas veces tenía idea de decírselo todo a Mistress Aouida, pero comprendía de qué modo serían acogidas sus palabras por la joven.
¿Qué partido tomar? Estaba tentado de irse al través de las llanuras en busca de Fogg. No le parecía imposible volver a dar con él. Las huellas del destacamento estaban impresas todavía en el nevado suelo, pero muy luego todo vestigio quedaba borrado bajo una nueva capa de nieve. Entonces el desaliento se apoderó de Fix. Experimentó un insuperable deseo de abandonar la partida y precisamente se le ofreció ocasión de seguir el viaje partiendo de la estación de Kearney. En efecto, a las 2 de la tarde, mientras que la nieve caía a grandes copos, se oyeron unos silbidos procedentes del este. Una sombra enorme, precedida de un resplandor rojizo, avanzaba con lentitud, considerablemente abultada por las brumas que le daban fantástico aspecto. Sin embargo, ningún tren de la parte del este era esperado todavía. El auxilio pedido por telégrafo no podía llegar tan pronto, y el tren de Omaha a San Francisco no debía pasar hasta el día siguiente. No tardó en saberse lo que era. La locomotiva, que andaba a corto vapor y dando grandes silbidos, era la que, después de haberse separado del tren, había continuado su marcha con tan espantosa velocidad, llevando al maquinista y el fogonero inanimados. Había corrido muchas millas y después, apagándose el fuego por falta de combustible, la velocidad se fue amortiguando hasta que la máquina se detuvo 20 millas más allá de la estación de Kearney. Ni el maquinista ni el fogonero habían sucumbido y después de un desmayo bastante prolongado habían recobrado los sentidos. La máquina estaba entonces parada y cuando el maquinista se vio en el desierto con la locomotora sola, comprendió lo ocurrido y sin que pudiera atinar de qué modo se había efectuado la separación, no dudaba que el tren estaba atrás, esperando auxilio. No vaciló el maquinista sobre la resolución que debía adoptar. Proseguir el camino en dirección de Omaha era prudente. Volver hacia el tren, en cuyo saqueo estarían quizás ocupados los indios, era peligroso. No importa. Se rellenó la hornilla de combustible, el fuego se reanimó, la presión volvió a subir y a cosa de las 2 de la tarde la máquina regresaba a la estación de Kearney, siendo ella la que silbaba sobre la bruma. Fue para los viajeros gran satisfacción al ver que la locomotiva se ponía a la cabeza del tren. Iban a poder continuar su viaje, tan desgraciadamente interrumpido. Al llegar la máquina, Mistress Aouda preguntó al conductor: ¿Vais a marchar? Al momento, señora. Pero esos prisioneros, nuestros desventurados compañeros. No puedo interrumpir el servicio, respondió el conductor. Ya llevamos 3 horas de atraso. ¿Y cuándo pasará el otro tren procedente de San Francisco? Mañana por la tarde, señora. Mañana por la tarde, pero ya no será tiempo. Es preciso aguardar. Imposible. Si queréis partir, al coche. No marcharé, respondió la joven. Fix había oído la conversación. Algunos momentos antes, cuando todo medio de locomoción le faltaba, estaba decidido a marchar. Y ahora que el tren estaba allí y no tenía más que ocupar su asiento, le retenía un irresistible impulso. El andén de la estación le quemaba los pies y no podía desprenderse de allí. Volvía el embate de sus encontradas ideas y la cólera del mal éxito le ahogaba. Quería luchar hasta el fin. Entretanto, los viajeros y algunos heridos, entre ellos el coronel Proctor, cuyo estado era grave, habían tomado asiento en los vagones. Se oía el zumbido de la caldera y el vapor se desprendía por las válvulas. El maquinista silbó, el tren se puso en marcha y desapareció luego, mezclando su blanco humo con el torbellino de las nieves. El inspector Fix se quedó. Algunas horas transcurrieron. El tiempo era muy malo y el frío excesivo. Fix, sentado en un banco de la estación, permanecía inmóvil hasta el punto de parecer dormido. Mistress Aouda, a pesar de la nevada, salía a cada momento del cuarto que estaba a su disposición. Llegaba hasta lo último del andén, tratando de penetrar la bruma con su vista y procurando escuchar si se percibía algún ruido.
Pero nada. Arreciada por el frío, volvía a su aposento, para volver a salir algunos momentos más tarde, y siempre inútilmente. Llegó la noche, y el destacamento no había regresado. ¿Dónde estaría? ¿Había alcanzado a los indios? ¿Habría habido lucha, o acaso los soldados perdidos en medio de la nieve andarían errantes a la aventura? El capitán del fuerte Kearney estaba muy inquieto, si bien procuraba disimularlo. Por la noche la nieve no cayó en tanta abundancia, pero creció la intensidad del frío. La mirada más intrépida no hubiera considerado sin espanto aquella obscura inmensidad. Reinaba un absoluto silencio en la llanura, cuya infinita calma no era turbada ni por el vuelo de las aves ni por el paso de las fieras. Durante toda aquella noche, Mistress Aouda, con el ánimo entregado a siniestros presentimientos, con el corazón lleno de angustia, anduvo errando por la linde de la pradera. Su imaginación la llevaba a lo lejos, mostrándole 1000 peligros. No es posible expresar lo que sufrió durante tan largas horas. Fix permanecía quieto en el mismo sitio, pero tampoco dormía. En cierto momento se le acercó un hombre y le habló, pero el agente lo despidió después de haberle respondido negativamente. Así transcurrió la noche. Al alba, el disco medio apagado del sol se levantó sobre un horizonte nublado, pudiendo, sin embargo, la vista extenderse hasta 2 millas de distancia. Phileas Fogg y el destacamento se habían dirigido hacia el sur, y por este lado no se divisaba más que el desierto. Eran entonces las 7 de la mañana. El capitán, muy caviloso, no sabía qué partido tomar. ¿Debía enviar otro destacamento en auxilio del primero? ¿Debía sacrificar más hombres con tan poca probabilidad de salvar a los que se habían sacrificado primero? Pero su vacilación no duró, y llamó con una seña a uno de sus tenientes, dándole orden de hacer un reconocimiento por el sur, cuando sonaron unos tiros. ¿Era esto la señal? Los soldados salieron afuera del fuerte, y a media milla vieron una pequeña partida que venía en buen orden. Mr. Fogg iba a la cabeza, y junto a él estaban Picaporte y los otros 2 viajeros, librados de entre las manos de los Sioux. Había habido combate a 10 millas al sur del Kearney, pocos momentos antes de la llegada del destacamento. Picaporte y los 2 compañeros estaban luchando con sus guardianes, y el francés había ya derribado 3 a puñetazos, cuando su amo y los soldados se precipitaron en su auxilio. Todos, salvadores y salvados, fueron acogidos con gritos de alegría, y Phileas Fogg distribuyó a los soldados la prima que les había prometido, mientras que Picaporte repetía, no sin alguna razón: «Decididamente es preciso convenir en que cuesto muy caro a mi amo». Fix, sin pronunciar una palabra, miraba a Mr. Fogg, y hubiera sido difícil analizar las impresiones que luchaban en su interior. En cuanto a Mistress Aouda, había tomado la mano del gentleman y la estrechaba con las suyas sin poder pronunciar una palabra. Entretanto, Picaporte, tan luego como llegó, había buscado el tren en la estación, creyendo encontrarle allí dispuesto a correr hacia Omaha y esperando que se podría ganar aún el tiempo perdido. «¡El tren! ¡El tren!», gritaba. «Se marchó», respondió Fix. «¿Y el tren siguiente? ¿Cuándo pasa?», preguntó Mr. Fogg. «Esta noche». «Ah», dijo simplemente el impasible gentleman. Capítulo 12, en el cual el inspector Fix favorece muy sencillamente los intereses de Phileas Fogg. Phileas Fogg estaba 24 horas atrasado, y Picaporte, causa involuntaria de esta tardanza, estaba desesperado. Había arruinado indudablemente a su amo. En aquel momento el inspector se acercó a Mr. Fogg y, mirándole bien enfrente, le preguntó: «Con formalidad, señor Fogg, ¿tenéis prisa?».
Con mucha formalidad, respondió Phileas Fogg. Insisto, repuso Fix, ¿tenéis verdadero interés en estar en Nueva York el 11, antes de las 9 de la noche, hora de salida del vapor de Liverpool? El mayor interés. Y si el viaje no hubiera sido interrumpido por el ataque de los indios, ¿hubierais llegado a Nueva York el 11 por la mañana? Sí, con 12 horas de adelanto sobre el vapor. Bien, tenéis ahora 20 horas de atraso. Entre 20 y 12, la diferencia es de 8. Luego, con ganar estas 8 horas tenéis bastante. ¿Queréis intentarlo? ¿A pie? No, en trineo de vela. Un hombre me ha propuesto este sistema de transporte. Era el hombre que había hablado al inspector de policía durante la noche y cuya oferta había sido desechada. Phileas Fogg no respondió a Fix, pero éste le enseñó al hombre de qué se trataba, y el gentleman fue a su encuentro. Un instante después, Phileas Fogg y el americano llamado Mudge entraban en una covacha construida en lo bajo del fuerte Kearney. Allí, Mr. Fogg examinó un vehículo bastante singular, especie de tablero establecido sobre dos largueros, algo levantados por delante, como las plantas de un trineo, y en el cual cabían 5 o 6 personas. Al tercio, por delante, se elevaba un mástil muy alto, donde se envergaba una inmensa cangreja. Este mástil, sólidamente sostenido por obenques metálicos, tendía un estay de hierro que servía para guindar un foque de gran dimensión. Detrás había un timón espadilla que permitía dirigir el aparato. Como se ve, era un trineo aparejado en balandra. Durante el invierno, en la llanura helada, cuando los trenes se ven detenidos por las nieves, esos vehículos hacen travesías muy rápidas de una a otra estación. Están, por lo demás, muy bien aparejados, quizás mejor que un balandro, que está expuesto a volcar, y con viento en popa corren por las praderas con rapidez igual, si no superior a la de un expreso. En pocos instantes se concluyó el trato entre Mr. Fogg y el patrón de esa embarcación terrestre. El viento era bueno, soplaba del oeste muy frescachón, la nieve estaba endurecida y Mudge tenía grandes esperanzas de llegar en pocas horas a la estación de Omaha, donde los trenes son frecuentes y las vías numerosas en dirección a Chicago y Nueva York. No era difícil que pudiera ganarse el atraso. Por consiguiente, no debía vacilarse en intentar la aventura. No queriendo Mr. Fogg exponer a Mistress Aouida a los tormentos de una travesía al aire libre con el frío que la velocidad había de hacer más insoportable, le propuso quedarse con Picaporte en la estación de Kearney, desde donde el buen muchacho la traería a Europa por mejor camino y en mejores condiciones. Mistress Aouida se negó a separarse de Mr. Fogg y Picaporte se alegró mucho de esta determinación. En efecto, por nada en el mundo hubiera querido separarse de su amo, puesto que Fix le acompañaba. En cuanto a lo que entonces pensaba el inspector de policía, sería difícil decirlo. Su convicción estaba quebrantada por el regreso de Phileas Fogg, o bien le consideraba como un bribón de gran talento por creer que después de cumplida la vuelta al mundo estaría absolutamente seguro en Inglaterra. Tal vez la opinión de Fix respecto de Phileas Fogg estaba modificada, pero no por eso estaba menos decidido a cumplir con su deber y, más impaciente que todos, a ayudar con todas sus fuerzas el regreso a Inglaterra. A las 8 el trineo estaba dispuesto a marchar. Los viajeros, casi puede decirse los pasajeros, tomaron asiento muy envueltos en sus mantas de viaje. Las dos inmensas velas estaban izadas y al impulso del viento el vehículo corría sobre la endurecida nieve a razón de 40 millas por hora. La distancia que separa el fuerte Kearney de Omaha es en línea recta, a vuelo de abeja,
como dicen los americanos, de 200 millas lo más. Manteniéndose el viento, esta distancia podía recorrerse en 5 horas y, no ocurriendo ningún incidente, el trineo debía estar en Omaha a la 1 de la tarde. ¡Qué travesía! Los viajeros, apiñados, no podían hablarse. El frío, acrecentado por la velocidad, les hubiera cortado la palabra. El trineo corría tan ligeramente sobre la superficie de la llanura como un barco sobre las aguas, pero sin marejada. Cuando la brisa llegaba arrasando la tierra, parecía que el trineo iba a ser levantado del suelo por sus espantosas velas, cual alas de inmensa envergadura. Mudge se mantenía por medio del timón en la línea recta. Con un golpe de espadilla rectificaba los borneos que el aparejo tendía a producir. Todo el velamen daba presa al viento. El foque, desviado, no estaba cubierto por la cangreja. Se levantó una cofa y, dando al viento un cuchillo, se aumentó la fuerza de impulso de las demás velas. No podía calcularse la velocidad matemáticamente, pero era seguro que no bajaba de las 40 millas por hora. «Si nada se rompe», dijo Mudge, «llegaremos». Y Mudge tenía interés en llegar dentro del plazo convenido, porque Mr. Fogg, fiel a su sistema, lo había engolosinado con una crecida oferta. La pradera por donde corría el trineo era tan llana que parecía un inmenso estanque helado. El ferrocarril que cruzaba por esa región subía del suroeste al noroeste por Grand Island, Columbus, ciudad importante del Nebraska, Schuyler, Fremont y luego Omaha. Seguía en todo su trayecto por la orilla derecha del Platte River. El trineo, atajando, recorría la cuerda del arco descrito por la vía férrea. Mudge no podía verse detenido por el Platte River en el recodo que forma antes de llegar a Fremont, porque sus aguas estaban heladas. El camino se hallaba, pues, completamente desembarazado de obstáculos, y a Phileas Fogg solo podían darle cuidado dos circunstancias: una avería en el aparato o un cambio de viento. La brisa, sin embargo, no amainaba, y antes, al contrario, soplaba hasta el punto de poder tumbar el palo, si bien le sostenían con firmeza los obenques de hierro. Esos alambres metálicos, semejantes a las cuerdas de un instrumento, resonaban como si un arco hubiese provocado sus vibraciones. El trineo volaba, acompañado de una armonía plañidera de muy particular intensidad. «Esas cuerdas dan la quinta y la octava», dijo Mr. Fogg. Fueron estas las únicas palabras que pronunció durante la travesía. Mistress Aouida, cuidadosamente empaquetada en los abrigos y mantas de viaje, estaba preservada en lo posible del alcance del frío. En cuanto a Picaporte, roja la cara como el disco solar cuando se pone entre las brumas, aspiraba aquel aire penetrante, dando rienda a sus esperanzas con el fondo de imperturbable confianza que la distinguía. En vez de llegar por la mañana a Nueva York, se llegaría por la tarde, pero todavía existían probabilidades de que esto ocurriese antes de salir el vapor de Liverpool. Picaporte experimentó hasta deseos de dar un apretón de manos a su aliado Fix, no olvidando que era el inspector mismo quien había proporcionado el trineo de velas y por consiguiente el único medio de llegar a Omaha a tiempo. Pero obedeciendo a un indefinible presentimiento, se mantuvo en su acostumbrada reserva. En todo caso, había una cosa que Picaporte no olvidaría jamás. Esto es, el sacrificio de Mr. Fogg para librarle de los Sioux, arriesgando su fortuna y su vida. No, jamás lo olvidaría su criado. Mientras que cada uno de los viajeros se entregaba a reflexiones diversas, el trineo volaba sobre la inmensa alfombra de nieve, y si atravesaba algunos ríos afluyentes o subafluyentes del Little Blue River, no se apercibía nadie de ello. Los campos y los cursos de agua se igualaban bajo una blancura uniforme. El llano estaba completamente desierto,
comprendido entre el Union Pacific Road y el ramal que ha de enlazar a Kearney con San José, formaba como una gran isla inhabitada. Ni una aldea, ni una estación, ni siquiera un fuerte. De vez en cuando se veía pasar cual relámpago algún árbol raquítico cuyo blanco esqueleto se retorcía bajo la brisa. A veces se levantaban del suelo bandadas de aves silvestres. A veces también algunos lobos en tropeles numerosos, flacos, hambrientos y movidos por una necesidad feroz, luchaban en velocidad con el trineo. Entonces Picaporte, revólver en mano, estaba preparado para hacer fuego sobre los más inmediatos. Si algún incidente hubiese detenido entonces el trineo, los viajeros, atacados por esas encarnizadas fieras, hubieran corrido los más graves peligros. Pero el trineo seguía firme y, cogiendo buena delantera, no tardó en quedarse atrás aquella aulladora tropa. A las 12, Mudge reconoció por algunos indicios que estaba pasando el helado curso del Platte River. No dijo nada, pero estaba ya seguro de que 20 millas más allá se hallaba la estación de Omaha. Y, en efecto, no era la 1 de la tarde cuando, abandonando la barra, el patrón recogía velas, mientras que el trineo, arrastrado por su irresistible vuelo, recorría aún media milla sin velamen. Por último se paró y Mudge, enseñando una aglomeración de tejados blancos, decía: «Hemos llegado». Ya se hallaban, pues, en aquella estación donde numerosos trenes comunicaban con la parte oriental de los Estados Unidos. Picaporte y Fix habían saltado a tierra y estiraban sus entumecidos miembros. Ayudaron a Mr. Fogg y a la joven a bajar del trineo. Phileas Fogg pagó generosamente a Mudge, a quien Picaporte estrechó amistosamente la mano, corriendo todos después a la estación de Omaha. En esta importante ciudad de Nebraska es a donde va a parar el ferrocarril, con el nombre de Chicago Rock Island Road, que corre directamente al este, sirviendo 50 estaciones. Estaba dispuesto a marchar un tren directo, de tal modo que Phileas Fogg y sus compañeros solo tuvieron tiempo de arrojarse a un vagón. No habían visto nada de Omaha, pero Picaporte reconocía que no era cosa de sentir, puesto que no era ver ciudades lo que importaba. Con extraordinaria rapidez, el tren pasó en el estado de Iowa por Council Bluffs, Moines, Iowa City. Durante la noche cruzaba el Mississippi en Davenport y entraba por Rock Island en Illinois. Al día siguiente, 10, a las 4 de la tarde, llegaba a Chicago, renacida ya de sus ruinas y más que nunca fieramente asentada a orillas de su hermoso lago Michigan. Chicago está a 900 millas de Nueva York y allí no faltaban trenes, por lo cual pudo Mr. Fogg pasar inmediatamente de uno a otro. La elegante locomotiva del Pittsburgh Fort Wayne Chicago Railroad partió a toda velocidad, como si hubiese comprendido que el honorable gentleman no tenía tiempo que perder. Atravesó como un relámpago los estados de Indiana, Ohio, Pensilvania y New Jersey, y pasando por ciudades de nombres históricos, algunas de las cuales tenían calles y tranvías, pero no casas todavía. Por fin apareció Hudson, y el 11 de diciembre, a las 11:15 de la noche, el tren se detenía en la estación a la margen derecha del río, ante el mismo muelle de los vapores de la línea Cunard, llamada por otro nombre British and North American Royal Mail Steam Packet Company. El China, con destino a Liverpool, había salido 45 minutos antes. Capítulo 13, donde Phileas Fogg empeña una lucha directa contra la mala suerte. Al partir el China se llevaba, al parecer, la última esperanza de Phileas Fogg. En efecto, ninguno de los otros vapores que hacen el servicio directo entre América y Europa, ni los transatlánticos franceses,
ni los buques del White Star Line, ni los de la compañía Imam, ni los de la línea ampurdanesa, ni otros podían responder a los proyectos del gentleman. El Pereire de la compañía transatlántica francesa, cuyos admirables buques igualan en velocidad y sobrepujan en comodidades a los de las demás líneas sin excepción, no partía hasta 3 días después, el 14 de diciembre, y además no iba directamente a Liverpool o Londres, sino al Havre, y lo mismo sucedía con los de la compañía hamburguesa. Así es que la travesía suplementaria del Havre a Southampton hubiera anulado los últimos esfuerzos de Phileas Fogg. En cuanto a los vapores Imman, uno de los cuales, el City of Paris, se daba a la mar al día siguiente, no debía pensarse en ellos, porque, estando dedicados al transporte de emigrantes, son de máquinas débiles, navegan lo mismo a vela que a vapor, y su velocidad es mediana. Empleaban en la travesía de Nueva York a Inglaterra más tiempo del que necesitaba Mr. Fogg para ganar su apuesta. De todo esto se informó el gentleman consultando su Bradshaw, que le reseñaba día por día los movimientos de la navegación transoceánica. Picaporte estaba anonadado. Después de haber perdido la salida por 45 minutos, esto le mataba porque tenía la culpa él, pues en vez de ayudar a su amo, no había cesado de crearle obstáculos por el camino. Y cuando repasaba en su mente todos los incidentes del viaje, cuando calculaba las sumas gastadas en pura pérdida y solo en interés suyo, cuando pensaba que esa enorme apuesta, con los gastos considerables de tan inútil viaje, arruinaba a Mr. Fogg, se llenaba a sí mismo de injurias. Sin embargo, Mr. Fogg no le dirigió reconvención alguna, y al abandonar el muelle de los vapores transatlánticos, no dijo más que estas palabras: «Mañana veremos lo que se hace. Venid». Mr. Fogg, Mistress Aouda, Fix y Picaporte atravesaron el Hudson en el Jersey City Ferry Boat y subieron a un coche que los condujo a la fonda de San Nicolás, en Broadway. Tomaron unos cuartos y la noche transcurrió corta para Phileas Fogg, que durmió con profundo sueño, pero muy larga para Mistress Aouda y sus compañeros, a quienes la agitación no permitió descansar. La fecha del día siguiente era el 12 de diciembre. Desde el 12 a las 7 de la mañana hasta el 21 a las 8:45 de la noche quedaban 9 días, 13 horas y 45 minutos. Si Phileas Fogg hubiera salido la víspera con el China, uno de los mejores andadores de la línea Cunard, habría llegado a Liverpool y luego a Londres en el tiempo estipulado. Mr. Fogg abandonó el hotel solo, después de haber recomendado a su criado que le aguardase y de haber prevenido a Mistress Aouda que estuviese dispuesta. Después se dirigió al Hudson y entre los buques amarrados al muelle o anclados en el río, buscó cuidadosamente los que estaban listos para salir. Muchos tenían la señal de partida y se disponían a tomar la mar, aprovechando la marea de la mañana, porque en ese inmenso y admirable puerto de Nueva York no había día en que 100 embarcaciones no salgan con rumbo a todos los puntos del orbe, pero casi todas eran de vela y no podían convenir a Phileas Fogg. Este gentleman se estrellaba al parecer en su última tentativa cuando vio a la distancia de un cable lo más un buque mercante de hélice, de formas delgadas, cuya chimenea, dejando escapar grandes bocanadas de humo, indicaba que se preparaba para aparejar. Phileas Fogg tomó un bote, se embarcó y a poco se encontraba en la escala del Enriqueta, vapor de hierro con los altos de madera. El capitán del Enriqueta estaba a bordo. Phileas Fogg subió a cubierta y preguntó por él. El capitán se presentó enseguida. Era hombre de 40 años, especie de lobo de mar,
con trazas de regañón y poco tratable. Tenía los ojos grandes, tez de cobre oxidado, pelo rojo, ancho de cuerpo y nada del aspecto de hombre de mundo. ¿El capitán?, preguntó Mr. Fogg. Soy yo. Soy Phileas Fogg, de Londres. Y yo, Andrés Speedy, de Cardiff. ¿Vais a salir? Dentro de una hora. ¿Y para dónde? Para Burdeos. ¿Y vuestro cargamento? Piedras, en la cala. No hay flete y me voy en lastre. ¿Tenéis pasajeros? No hay pasajeros, nunca pasajeros. Es una mercancía voluminosa y razonadora. ¿Vuestro buque marcha bien? Entre 1 y 12 nudos. El Enriqueta es muy conocido. ¿Queréis llevarme a Liverpool a mí y a 3 personas más? ¿A Liverpool? ¿Y por qué no a China? Digo Liverpool. No. ¿No? No. Estoy en marcha para Burdeos y voy a Burdeos. ¿No importa a qué precio? No importa el precio. El capitán había hablado en tono que no admitía réplica. Pero los armadores de la Enriqueta, repuso Phileas Fogg. No hay más armadores que yo, respondió el capitán. El buque me pertenece. Lo fleto. No. Lo compro. No. Phileas Fogg no pestañeó. Sin embargo, la situación era grave. No sucedía en Nueva York lo que en Hong Kong, ni con el capitán de la Enriqueta lo que con el patrón de la tankadera. Hasta entonces, el dinero del gentleman había vencido todos los obstáculos. Esta vez, el dinero no daba resultado. Era necesario, sin embargo, hallar el medio de atravesar el Atlántico en barco, a no cruzarlo en globo, lo cual hubiera sido muy aventurado y nada realizable. A pesar de todo, parece que a Phileas Fogg le ocurrió una idea, puesto que dijo al capitán: «Pues bien, ¿queréis llevarme a Burdeos?» «No, aun cuando me dierais 200 pesos. Os ofrezco 2000. ¿Por persona?» «Por persona». «Y sois 4. ¿4?» El capitán Speedy comenzó a rascarse la frente, como si hubiese querido arrancarse la epidermis. 8.000 pesos que ganar sin modificar el viaje valían bien la pena de dejar a un lado sus antipatías hacia todo pasajero. Pasajeros a 2.000 pesos, por otra parte, no son ya pasajeros, sino mercancía preciosa. «Parto a las 9», dijo nada más el capitán Speedy. «Y si vos y los vuestros no estáis aquí...» «A las 9 estaremos a bordo», respondió con no menos laconismo Phileas Fogg. Eran las 8:30. Desembarcar de la Enriqueta, subir a un coche, dirigirse al hotel de San Nicolás, traer a Aouda, Picaporte y al inseparable Fix, a quien ofreció pasaje gratis, todo lo hizo el gentleman con la calma que no le abandonaba nunca. En el momento en que la Enriqueta aparejaba, los 4 estaban a bordo. Cuando Picaporte supo lo que costaría esta última travesía, prorrumpió en un prolongado «¡Oh!», de esos que recorren todas las notas de la escala cromática descendente. En cuanto al inspector Fix, pensó que el Banco de Inglaterra no saldría indemnizado de este negocio. En efecto, al llegar y admitiendo que Mr. Fogg echase todavía algunos puñados de billetes al mar, faltaría más de 35.000 pesos en el saco. Capítulo 14, en el cual Phileas Fogg se muestra a la altura de las circunstancias. Una hora después, el vapor Enriqueta transponía el light boat que marca la entrada del Hudson, doblaba la punta de Sandy Hook y salía mar afuera. Durante el día costeó Long Island, pasó por delante del faro de Fire Island y corrió rápidamente hacia el este. Al día siguiente, 13 de diciembre, a mediodía, subió un hombre al puentecillo para tomar el punto.
¿Pudiera creerse que era el capitán Speedy? Nada de eso. Era Phileas Fogg, Squire. En cuanto al capitán Speedy, estaba buenamente encerrado con llave en su cámara y prorrumpía en alaridos que denotaban una cólera bien perdonable llevada hasta el paroxismo. Lo que había pasado era muy sencillo. Phileas Fogg quería ir a Liverpool y el capitán no accedía a llevarle. Entonces había aceptado el pasaje para Burdeos y a las 30 horas de estar a bordo había maniobrado tan bien a golpe de billetes de banco que la tripulación, marineros y fogoneros, tripulación algo pirata que estaba bastante disgustada con el capitán, le pertenecía. Por eso Phileas Fogg mandaba en lugar del capitán Speedy, que estaba encerrado en su cámara, mientras que el Enriqueta se dirigía a Liverpool. Solamente que, al ver a Phileas Fogg maniobrar bien, se descubría que había sido marino. Ahora, más tarde, se sabrá de qué modo había de terminar la aventura. Entretanto, Mistress Aouida no dejaba de estar inquieta y Fix quedó de pronto aturdido. En cuanto a Picaporte, le parecía aquello simplemente adorable. Entre 11 y 12 nudos, había dicho el capitán Speedy, y efectivamente el Enriqueta se mantenía en este promedio de velocidad. Por consiguiente, no alterándose el mar, ni saltando el viento al este, ni sobreviniendo ninguna avería al buque, ni ningún accidente a la máquina, el Enriqueta, en los 9 días contados desde el 12 de diciembre al 21, podía salvar las 3.500 millas que separan a Nueva York de Liverpool. Es verdad que una vez llegados allí, lo ocurrido en el Enriqueta, combinado con el negocio del banco, podía llevar al gentleman un poco más lejos de lo que quisiera. Durante los primeros días, la navegación se hizo en excelentes condiciones. El mar no estaba muy duro y el viento parecía fijado al nordeste. Las velas se establecieron y el Enriqueta marchaba como un verdadero transatlántico. Picaporte estaba encantado. La última hazaña de su amo, cuyas consecuencias no quería entrever, lo entusiasmaba. Nunca había visto la tripulación a un muchacho más alegre y más ágil. Hacía muchos obsequios a los marineros y los asombraba con sus juegos gimnásticos. Les prodigaba las mejores calificaciones y las bebidas más atractivas. Para él maniobraban como caballeros y los fogoneros se conducían como héroes. Su buen humor, muy comunicativo, se impregnaba en todos. Había olvidado el pasado, los disgustos, los peligros, y no pensaba más que en el término del viaje, tan próximo ya, hirviendo de impaciencia, como si le hubieran caldeado las hornillas de la Enriqueta. A veces, también el digno muchacho daba vueltas alrededor de Fix y le miraba con ojos que decían mucho, pero no le hablaba, pues no existía ya intimidad alguna entre los dos antiguos amigos. Por otro lado, Fix, preciso es decirlo, no comprendía nada. La conquista de la Enriqueta, la compra de su tripulación, ese Fogg maniobrando como un marino consumado, todo ese conjunto de cosas lo aturdía. Ya no sabía qué pensar. Pero, después de todo, un gentleman que empezaba por robar 275,000 pesos, bien podía concluir robando un buque. Y Fix acabó por creer naturalmente que el Enriqueta, dirigido por Fogg, no iba a Liverpool, sino a algún punto del mundo donde el ladrón, convertido en pirata, se pondría tranquilamente en seguridad. Preciso es confesar que esta hipótesis era muy posible, por cuya razón comenzaba el agente de policía a estar seriamente pesaroso de haberse metido en este negocio. En cuanto al capitán Speedy, seguía bramando en su cámara, y Picaporte, encargado de proveer a su sustento, no lo hacía sin tomar las mayores precauciones. Respecto de Mr. Fogg, ni aún tenía trazas de acordarse que hubiese un capitán a bordo. El 13
doblaron la punta del banco de Terranova, paraje muy malo en invierno, sobre todo cuando las brumas son frecuentes y los chubascos temibles. Desde la víspera, el barómetro, que bajó bruscamente, daba indicios de un próximo cambio en la atmósfera. Durante la noche, la temperatura se modificó y el frío fue más intenso, saltando al propio tiempo el viento al sureste. Era un contratiempo. Mr. Fogg, para no apartarse de su rumbo, recogió velas y forzó vapor, pero a pesar de todo, la marcha se amortiguó a consecuencia de la marejada, que comunicaba al buque movimientos muy violentos de cabeceo en detrimento de la velocidad. La brisa se iba convirtiendo en huracán y ya se preveía el caso en que el Enriqueta no pudiera aguantar. Ahora bien, si era necesario huir, no quedaba otro arbitrio que lo desconocido, con toda su mala suerte. El semblante de Picaporte se anubló al mismo tiempo que el cielo, y durante 2 días sufrió el honrado muchacho mortales angustias. Pero Phileas Fogg era audaz marino, y como sabía hacer frente al mar, no perdió rumbo, ni aun disminuyó la fuerza del vapor. El Enriqueta, cuando no podía elevarse sobre la ola, la atravesaba, y su puente quedaba barrido, pero pasaba. Algunas veces la hélice también salía fuera de las aguas, batiendo el aire con sus enloquecidas alas, cuando alguna montaña de agua levantaba la popa, pero el buque iba siempre avanzando. El viento, sin embargo, no arreció todo lo que hubiera podido temerse. No fue uno de esos huracanes que pasan con velocidad de 90 millas por hora. No pasó de una fuerza regular, mas por desgracia sopló con obstinación por el sureste, no permitiendo utilizar el velamen, y eso que, como vamos a verlo, hubiera sido muy conveniente acudir en ayuda del vapor. El 16 de diciembre no había todavía atraso de cuidado, porque era el día 75º desde la salida de Londres. La mitad de la travesía estaba hecha y ya habían quedado atrás los peores parajes. En verano se hubiera podido responder del éxito, pero en invierno se estaba a merced de los temporales. Picaporte abrigaba alguna esperanza, y si el viento faltaba, al menos contaba con el vapor. Precisamente aquel día el maquinista tuvo sobre cubierta alguna conversación viva con Mr. Fogg. Sin saber por qué y por presentimiento, Picaporte experimentó viva inquietud. Hubiera dado una de sus orejas para oír con la otra lo que decían. Pudo al fin coger algunas palabras, y entre otras las siguientes, pronunciadas por su amo. ¿Estáis cierto de lo que aseguráis? Seguro, señor. No olvidéis que desde nuestra salida estamos caldeando con todas las hornillas encendidas, y si tenemos bastante carbón para ir a poco vapor de Nueva York a Burdeos, no lo hay para ir a todo vapor de Nueva York a Liverpool. Resolveré, respondió Mr. Fogg. Picaporte había comprendido y se apoderó de él una inquietud mortal. Iba a faltar carbón. «Ah», decía para sí, «será hombre famoso mi amo si vence esta dificultad». Y habiendo encontrado a Fix, no pudo menos de ponerlo al corriente de la situación, pero el inspector le contestó con los dientes apretados. «Entonces, ¿creéis que vamos a Liverpool?» «Pardieu, imbécil», respondió el agente, encogiéndose de hombros. Picaporte estuvo a punto de responder cuál se merecía a tal calificativo, cuya verdadera significación no podía comprender. Pero al considerar que Fix debía estar muy mohíno y humillado en su amor propio por haber seguido una pista equivocada alrededor del mundo, no hizo caso. Y ahora, ¿qué partido iba a tomar Phileas Fogg? Era difícil imaginarlo. Parece, sin embargo, que el flemático gentleman había adoptado una resolución, porque aquella misma tarde hizo venir al maquinista y le dijo: «Activad los fuegos
haciendo rumbo hasta agotar completamente el combustible. Algunos momentos después, la chimenea de la Enriqueta vomitaba torrentes de humo. Siguió, pues, el buque marchando a todo vapor, pero 2 días después, el 18, el maquinista dio parte, según lo había anunciado, que faltaría aquel día el carbón. «Que no se amortigüen los fuegos», respondía Fogg. «Al contrario, cárguense las válvulas». Aquel día, a cosa de las 12, después de haber tomado altura y calculado la posición del buque, Phileas Fogg llamó a Picaporte y le dio orden de ir a buscar al capitán Speedy. Era esto como mandarle soltar un tigre, y bajó por la escotilla diciendo: «Estará indudablemente hidrófobo». En efecto, algunos minutos más tarde llegaba a la toldilla una bomba, con gritos e imprecaciones. Esa bomba era el capitán Speedy, y era claro que iba a estallar. «¿Dónde estamos?». Tales fueron las primeras palabras que pronunció, entre la sofocación de la cólera, y ciertamente que no lo habría contado por poco propenso a la apoplejía que hubiera sido. «¿Dónde estamos?», repitió con el rostro congestionado. «A 770 millas de Liverpool», respondió Mr. Fogg con imperturbable calma. «¡Pirata!», exclamó Andrés Speedy. «Os he hecho venir para...» «¡Filibustero!», «para rogaros que me vendáis vuestro buque». «No, por 1000 pares de demonios, no». «Es que voy a tener que quemarlo». «¿Quemar mi buque?». «Sí, todo lo alto, porque estamos sin combustible». «¿Quemar mi buque? Un buque que vale 50.000 pesos». «Aquí tenéis 60.000», respondió Phileas Fogg, ofreciendo al capitán un paquete de billetes. Esto hizo un efecto prodigioso sobre Andrés Speedy. No se puede ser americano sin que la vista de 60.000 pesos cause alguna sensación. El capitán olvidó por un momento la cólera, su encierro y todas las quejas contra el pasajero. Su buque tenía 20 años y este negocio podía hacerle de oro. La bomba ya no podía estallar porque Mr. Fogg le había quitado la mecha. «¿Y me quedará el casco de hierro?», dijo el capitán con tono singularmente suavizado. «El casco de hierro y la máquina. ¿Es cosa concluida?». «Concluida». Y Andrés Speedy, tomando el paquete de billetes, los contó haciéndolos desaparecer en el bolsillo. Durante esta escena, Picaporte estaba descolorido. En cuanto a Fix, por poco le da un ataque de sangre. Cerca de 100.000 pesos gastados y aún dejaba Fogg al vendedor el casco y la máquina, es decir, casi el valor total del buque. Es verdad que la suma robada al banco ascendía a 275.000 pesos. Después de haberse metido el capitán el dinero en el bolsillo, le dijo Mr. Fogg: «No os asombréis de todo esto, porque habéis de saber que pierdo 100.000 pesos si no estoy en Londres el 21 a las 8:45 de la noche. No llegué a tiempo al vapor de Nueva York, y como os negabais a llevarme a Liverpool...» «Y bien hecho, por los 50.000 diablos del infierno», exclamó Andrés Speedy, «porque salgo ganando lo menos 40.000 pesos». Y luego añadió con más formalidad: «¿Sabéis una cosa, capitán?» «Fogg». «Capitán Fogg. Y es que hay algo de yankee en vos». Y después de haber tributado a su pasajero lo que él creía una lisonja, se marchaba cuando Phileas Fogg le dijo: «¿Ahora este buque me pertenece?» «Seguramente, desde la quilla a la punta de los palos, pero todo lo que es de madera
se entiende. Bien, que arranquen todos los aprestos interiores y que se vaya echando a la hornilla. Júzguese la mucha leña que debió gastarse para conservar el vapor con suficiente presión. Aquel día, la toldilla, la carroza, los camarotes, el entrepuente, todo fue a la hornilla. Al día siguiente, 19, se quemaron los palos, las piezas de respeto, las berlingas. La tripulación empleaba un celo increíble en hacer leña. Picaporte, rajando, cortando y cerrando, hacía el trabajo de 100 hombres. Era un furor de demolición. Al día siguiente, 20, los parapetos, los empavesados, las obras muertas, la mayor parte del puente fueron devorados. El Enriqueta ya no era más que un barco raso, como el del pontón. Pero aquel día se divisó la costa irlandesa y el faro de Falsenet. Sin embargo, a las 10 de la noche, el buque no se encontraba aún más que enfrente de Queenstown. Faltaban 24 horas para el plazo y era precisamente el tiempo que se necesitaba para llegar a Liverpool, aún marchando a todo vapor, el cual iba a faltar también. «Señor», le dijo entonces el capitán Speedy, que había acabado por interesarse en sus proyectos. «Siento mucho lo que os sucede. Todo conspira contra vos. Todavía no estamos más que a la altura de Queenstown». «Ah», dijo Mr. Fogg, «es Queenstown, esa población que divisamos». «Sí». «¿Podemos entrar en el puerto?» «Antes de 3 horas no. Solo en pleamar». «Aguardemos», respondió tranquilamente Phileas Fogg, sin dejar de ver en su semblante que, por una suprema inspiración, iba a procurar vencer la última probabilidad contraria. En efecto, Queenstown es un puerto de la costa irlandesa, en el cual los transatlánticos de los Estados Unidos dejan pasar la valija del correo. Las cartas se llevan a Dublín por un expreso siempre dispuesto, y de Dublín llegan a Liverpool por vapores de gran velocidad, adelantando 12 horas a los rápidos buques de las compañías marítimas. Phileas Fogg pretendía ganar también las 12 horas que sacaba de ventaja al correo de América. En lugar de llegar al día siguiente por la tarde con el Enriqueta a Liverpool, llegaría a mediodía y le quedaría tiempo para estar en Londres a las 8:45 de la tarde. A la 1 de la mañana, el Enriqueta entraba con la pleamar en el puerto de Queenstown y Phileas Fogg, después de haber recibido un apretón de manos del capitán Speedy, le dejaba en el casco raso de su buque, que todavía valía la mitad de lo recibido. Los pasajeros desembarcaron al punto. Fix tuvo entonces intención decidida de prender a Mr. Fogg, y sin embargo no lo hizo. ¿Por qué? ¿Existían algunas dudas en su ánimo? ¿Había reformado su opinión? ¿Reconocía al fin que se había engañado? Sin embargo, Fix no abandonó a Mr. Fogg. Con él, con Mistress Aouida, con Picaporte, que no tenía tiempo de respirar, subía al tren de Queenstown a la 1:30 de la mañana. Llegaba a Dublín al amanecer y se embarcaba en uno de esos vapores fusiformes de acero, toda máquina, que desdeñándose de subir con las olas, pasan invariablemente al través de ellas. A las 12 menos 20, el 21 de diciembre, Phileas Fogg desembarcaba por fin en el muelle de Liverpool. Ya no estaba más que a 6 horas de Londres. Pero en aquel momento, Fix se acercó, le puso la mano en el hombro y exhibiendo su mandamiento le dijo: ¿Sois Mr. Fogg? Sí, señor. En nombre de la reina, os prendo. Capítulo 15, que proporciona a Picaporte la ocasión de prorrumpir en un juego de palabras atroz, pero quizá inédito. Phileas Fogg estaba preso.
le habían encerrado en Custom House, aduana de Liverpool, donde debía pasar la noche aguardando su traslación a Londres. En el momento de la prisión, Picaporte había querido arrojarse sobre el inspector, pero fue detenido por unos agentes de policía. Mistress Aouda, espantada por la brutalidad del suceso, no comprendía nada de lo que pasaba, pero Picaporte se lo explicó. Mr. Fogg, ese honrado y valeroso gentleman a quien debía la vida, estaba preso como ladrón. La joven protestó contra esta acusación. Su corazón se indignó, las lágrimas corrieron por sus mejillas cuando vio que nada podía hacer ni intentar para librar a su salvador. En cuanto a Fix, había detenido al gentleman porque su deber se lo mandaba, fuese o no culpable. La justicia lo decidiría. Y entonces ocurrió a Picaporte una idea terrible, la de que él tenía la culpa de toda esa desgracia. ¿Por qué había ocultado a Mr. Fogg lo que sabía? Cuando Fix había revelado su condición de inspector de policía y la misión de que estaba encargado, ¿por qué no se lo había revelado a su amo? Advertido éste, quizás hubiera dado a Fix pruebas de su inocencia, demostrándole su error, y en todo caso no hubiera conducido a sus expensas y en su seguimiento a ese malaventurado agente, cuyo primer cuidado había sido el de prenderle al poner el pie en suelo del Reino Unido. Al pensar en sus culpas e imprudencias, el pobre mozo sentía irresistibles remordimientos. Daba lástima verle llorar y querer hasta romperse la cabeza. Mistress Aouda y él se habían quedado, a pesar del frío, bajo el peristilo de la aduana. No querían, ni uno ni otro, abandonar aquel sitio sin ver de nuevo a Mr. Fogg. En cuanto a éste, estaba bien y perfectamente arruinado. Y esto en el momento en que iba a alcanzar su objeto. La prisión lo perdía sin remedio. Habiendo llegado a las 12 menos 20 a Liverpool, el 21 de diciembre, tenía de tiempo hasta las 8:45 para presentarse en el Reform Club, o sean 9 horas y 15 minutos, y le bastaban 6 para llegar a Londres. Quien hubiera entonces penetrado en el calabozo de la aduana habría visto a Mr. Fogg inmóvil y sentado en un banco de madera, imperturbable y sin cólera. No era fácil asegurar si estaba resignado, pero este último golpe no le había tampoco conmovido, al menos en apariencia. ¿Habríase formado en él una de esas iras secretas, terribles, porque están contenidas y que sólo estallan en el último momento con irresistible fuerza? No se sabe, pero Phileas Fogg estaba allí, calmoso y esperando. ¿Qué? ¿Tendría alguna esperanza? ¿Creía aún en el triunfo cuando la puerta del calabozo se cerró sobre él? Como quiera que sea, Mr. Fogg había colocado cuidadosamente su reloj sobre la mesa y miraba cómo marchaban las agujas. Ni una palabra salía de sus labios, pero su mirada tenía una fijeza singular. En todo caso, la situación era terrible, y para quien no podía leer en su conciencia, se resumía así. En el caso de ser hombre de bien, Phileas Fogg estaba arruinado. En el caso de ser ladrón, estaba cogido. ¿Tuvo acaso la idea de escaparse? ¿Trató de averiguar si el calabozo tenía alguna salida practicable? ¿Pensaba en huir? Casi pudiera creerse esto último, porque en cierto momento se paseó alrededor del cuarto, pero la puerta estaba sólidamente cerrada y la ventana tenía una fuerte reja. Volvió a sentarse y sacó de la cartera el itinerario del viaje. En la línea que contenía estas palabras, 21 de diciembre, sábado, en Liverpool, añadió: día 80, a las 11:40 de la mañana. Y aguardó. Dio la 1 en el reloj de Custom House. Mr. Fogg reconoció que su reloj adelantaba 2 minutos. Dieron las 2. Suponiendo que tomase entonces un expreso, aún podía llegar al Reform Club
antes de las 8:45. Su frente se arrugó ligeramente. A las 2:33 se escuchó ruido fuera y un estrépito de puertas que se abrían. Se oía la voz de Picaporte y también la de Fix. La mirada de Phileas Fogg brilló un instante. La puerta se abrió y vio que Mistress Aouida, Picaporte y Fix corrían a su encuentro. Fix estaba desalentado, con el pelo en desorden y sin poder hablar. «Señor», dijo tartamudeando. «Señor, perdón, una semejanza deplorable. Ladrón cogido hace 3 días. Vos, libre». Phileas Fogg estaba libre. Se fue hacia el detective, le miró de hito en hito y ejecutando el único movimiento rápido que en toda su vida había hecho, echó sus brazos atrás y luego, con la precisión de un autómata, golpeó con sus 2 puños al desgraciado inspector. «¡Bien aporreado!», exclamó Picaporte, quien, permitiéndose un juego de palabras muy digno de un francés, añadió: «Pardiez, bien puede llamarse eso una bella aplicación de puños de Inglaterra». Fix, derribado por el suelo, no pronunció una palabra, pues no le habían dado más que su merecido. Y entretanto, Mr. Fogg, Mistress Aouida y Picaporte salieron de la aduana, se metieron en un coche y llegaron a la estación. Phileas Fogg preguntó si había algún tren expreso dispuesto a salir para Londres. Eran las 2:45. El expreso había salido 35 minutos antes. Phileas Fogg pidió un tren especial. Había en presión varias locomotoras de gran velocidad, pero atendidas las circunstancias del servicio, el tren especial no pudo salir antes de las 3. Phileas Fogg, después de haber hablado al maquinista de una prima por ganar, corría en dirección de Londres en compañía de la joven y de su fiel servidor. La distancia que hay entre Liverpool y Londres debía correrse en 5 horas y media, cosa muy fácil estando la vía libre, pero hubo atrasos forzosos y cuando el gentleman llegó a la estación, todos los relojes de Londres señalaban las 9:10. Phileas Fogg, después de haber dado la vuelta al mundo, llegaba con un atraso de 5 minutos. Había perdido. Capítulo 16, en el cual Picaporte no se hace repetir 2 veces la orden que le da su amo. Al siguiente día los habitantes de Saville Row se hubieran sorprendido mucho si les hubieran asegurado que Mr. Fogg había vuelto a su domicilio. Puertas y ventanas estaban cerradas y ningún cambio se había notado en el exterior. En efecto, después de haber salido de la estación, Phileas Fogg había dado a Picaporte la orden de comprar algunas provisiones y había entrado en su casa. Este gentleman había recibido con su habitual impasibilidad el golpe que le hería. Arruinado, y por culpa de ese torpe inspector de policía, después de haber seguido con planta certera todo el viaje, después de haber destruido 1000 obstáculos y arrostrado 1000 peligros, después de haber tenido hasta ocasión de hacer algunos beneficios, venir a fracasar en el puerto mismo ante un hecho brutal. Era cosa terrible. De la considerable suma que se había llevado no le quedaba más que un resto insignificante. Su fortuna estaba reducida a los 100.000 pesos depositados en casa de Baring hermanos y las debía a sus colegas del Reform Club. Después de tanto gasto, aun en el caso de ganar la apuesta, no se hubiera enriquecido, ni es probable que hubiese tratado de hacerlo, siendo hombre de esos que apuestan por pundonor, pero perdiéndola se arruinaba completamente. Además, el gentleman había tomado ya su resolución
y sabía lo que le restaba hacer. Se había destinado un cuarto para Mistress Aouida en la casa de Saville Row. La joven estaba desesperada y por ciertas palabras que Mr. Fogg había pronunciado había comprendido que éste meditaba algún proyecto funesto. Sabido es, en efecto, a qué deplorables desesperaciones se entregan los ingleses monomaniáticos cuando les domina una idea fija. Por eso, Picaporte vigilaba a su amo con disimulo. Pero, antes que todo, el buen muchacho subió a su cuarto y apagó el gas, que había estado ardiendo durante 80 días. Había encontrado en el buzón una carta de la compañía del gas y creyó que ya era tiempo de suprimir esos gastos de que era responsable. Transcurrió la noche. Mr. Fogg se había acostado, pero es dudoso que durmiera. En cuanto a Mistress Aouida, no pudo descansar ni un solo instante. Picaporte había velado como un perro a la puerta de su amo. Al día siguiente, Mr. Fogg lo llamó y le recomendó en breves y concisas palabras que se ocupase del almuerzo de Aouida, pues él tendría bastante con una taza de té y una tostada, y que la joven le dispensara por no poderla acompañar tampoco a la comida, pues tenía que consagrar todo su tiempo a ordenar sus asuntos. Solo por la noche tendría un rato de conversación con Mistress Aouida. Enterado Picaporte del programa de aquel día, no tenía otra cosa que hacer sino conformarse. Contemplaba a su amo siempre impasible y no podía decidirse a marcharse de allí. Su corazón estaba apesadumbrado y su conciencia llena de remordimientos, porque se acusaba más que nunca de ese irreparable desastre. Si hubiera avisado a Mr. Fogg, si le hubiera descubierto los proyectos del agente Fix, aquél no hubiera probablemente llevado a éste a Liverpool y entonces... Picaporte no pudo contenerse y exclamó: «Amo mío, Mr. Fogg, maldecidme, yo tengo la culpa de...» «A nadie culpo», exclamó Phileas Fogg con el tono más calmoso. «Andad». Picaporte salió del cuarto y se reunió con Aouida, a quien dio a conocer las intenciones de su amo. «Señora», añadió, «yo nada puedo, no tengo influencia alguna sobre mi amo. Vos quizá...» «¿Qué influencia puedo yo tener?», respondió Aouida. «Mr. Fogg no se somete a ninguna. ¿Ha comprendido nunca que mi reconocimiento ha estado a punto de desbordarse? ¿Ha leído alguna vez en mi corazón? Amigo mío, es preciso no dejarlo solo ni un momento. ¿Decís que ha manifestado intenciones de hablarme esta noche?» «Sí, señora, se trata sin duda de regularizar vuestra situación en Inglaterra». «Aguardemos», respondió la joven, quedándose pensativa. Así es que durante todo el día que era domingo, la casa de Saville Row parecía deshabitada, y por la vez primera desde que vivía allí, Phileas Fogg no fue al club cuando daban las 11:30 en la torre del Parlamento. ¿Y por qué se había de presentar en el Reform Club? Sus colegas no lo esperaban, puesto que la víspera, sábado, fecha fatal del 21 de diciembre, a las 8:45, Phileas Fogg no se había presentado en el salón del Reform Club y tenía la apuesta perdida. Ni era siquiera necesario ir a casa de su banquero para entregarla, puesto que sus adversarios tenían un talón firmado por él, bastando un simple asiento en casa de Baring Hermanos para transferir el crédito. No tenía, pues, Mr. Fogg necesidad de salir, y no salió. Estuvo en su cuarto ordenando sus asuntos. Picaporte no cesó de subir y bajar la escalera de la casa de Saville Row, yendo a escuchar a la puerta del cuarto de su amo, en lo cual no creía ser indiscreto. Miraba por el ojo de la cerradura, imaginándose que tenía este derecho, pues temía a cada momento una catástrofe. Algunas veces se acordaba de Fix, pero sin encono, porque al fin, equivocado el agente como todo el mundo respecto de Phileas Fogg,
no había hecho otra cosa que cumplir con su deber, siguiéndole hasta prenderle, mientras que él... Esta idea le abrumaba y se consideraba el último de los miserables. Cuando estas reflexiones le hacían insoportable la soledad, llamaba a la puerta del cuarto de Aouda, entraba y se sentaba en un rincón, sin decir nada, mirando a la joven que seguía estando pensativa. A cosa de las 7:30 de la tarde, Mr. Fogg hizo preguntar a Mistress Aouda si le podía recibir, y algunos instantes después la joven y él estaban solos en el cuarto de ésta. Phileas Fogg tomó una silla y se sentó junto a la chimenea, enfrente de Aouda, sin descubrir por su semblante emoción alguna. El Fogg de regreso era exactamente el Fogg de partida, igual calma e idéntica impasibilidad. Estuvo sin hablar 5 minutos y luego, elevando su vista hacia Aouda, le dijo: «Señora, ¿me perdonaréis el haberos traído a Inglaterra?» «Yo, Mr. Fogg», respondió Aouda, comprimiendo los latidos de su corazón. «Permitidme acabar. Cuando tuve la idea de llevaros lejos de aquella región tan peligrosa para vos, yo era rico y esperaba poner una parte de mi fortuna a vuestra disposición. Vuestra existencia hubiera sido feliz y libre. Ahora estoy arruinado». «Lo sé, Mr. Fogg, y a mi vez os pregunto si me perdonáis el haberos seguido y, quién sabe, el haber contribuido, quizá, a vuestra ruina, atrasando vuestro viaje». «Señora, no podíais permanecer en la India, y vuestra salvación no quedaba asegurada sino alejándoos bastante para que aquellos fanáticos no pudieran apresaros de nuevo». «Así pues, Mr. Fogg, no satisfecho con librarme de una muerte horrible, os creíais obligado además a asegurarme una posición en el extranjero». «Sí, señora, pero los sucesos me han sido contrarios. Sin embargo, os pido que me permitáis disponer en vuestro favor de lo poco que me queda». «¿Y vos qué vais a hacer?» «Yo, señora, no necesito nada», dijo con frialdad el gentleman. «Pero, ¿de qué modo consideráis la suerte que os aguarda?» «Como conviene hacerlo». «En todo caso, la miseria no puede cebarse en un hombre como vos. Vuestros amigos...» «No tengo amigos, señora». «¿Vuestros parientes?» «Yo no tengo parientes». «Entonces os compadezco, Mr. Fogg, porque el aislamiento es cosa bien triste. ¿Cómo? ¿No hay un solo corazón con quien desahogar vuestras pesadumbres? Sin embargo, se dice que la miseria entre dos es soportable». «Así lo dicen, señora». «Mr. Fogg», dijo entonces Aouda, levantándose y dando su mano al gentleman, ¿queréis tener a un tiempo pariente y amiga? ¿Me queréis para mujer?» Mr. Fogg, al oír esto, se levantó. Había en sus ojos un reflejo insólito y una especie de temblor en sus labios. Aouda le estaba mirando. La sinceridad, la rectitud, la firmeza y suavidad de esta mirada de una noble mujer que se atreve a todo para salvar a quien se lo ha dado todo, le admiraron primero y después le cautivaron. Cerró un momento los ojos, como queriendo evitar que aquella mirada le penetrase todavía más, y cuando los abrió, dijo sencillamente: «Os amo, en verdad, por todo lo que hay de más sagrado en el mundo, os amo y soy todo vuestro». «Ah», exclamó Mistress Aouda, llevando la mano al corazón. Llamaron a Picaporte, y cuando se presentó, Mr. Fogg tenía aún entre sus manos la de Mistress Aouda.
Picaporte comprendió y su ancho rostro se tornó radiante como el sol en el cenit de las regiones tropicales. Mr. Fogg le preguntó si no sería tarde para avisar al reverendo Samuel Wilson de la parroquia de Marylebone. Picaporte, con la mejor sonrisa del mundo, dijo: «Nunca es tarde». Eran las 8:05. «¿Será para mañana lunes?», preguntó Picaporte. «¿Para mañana lunes?», dijo Fogg mirando a la joven Aouda. «Para mañana lunes», respondió la joven. Y Picaporte echó a correr. Capítulo 17, donde Phileas Fogg vuelve a tener valor en el mercado. Ya es tiempo de decir el cambio de opinión que se había verificado en el Reino Unido cuando se supo la prisión del verdadero ladrón del banco, un tal James Strand, que había sido cogido el 17 de diciembre en Edimburgo. 3 días antes, Phileas Fogg era un criminal que la policía perseguía sin descanso, y ahora era el caballero más honrado que estaba cumpliendo matemáticamente su excéntrico viaje alrededor del mundo. ¡Qué efecto! ¡Qué ruido en los periódicos! Todos los que habían apostado en pro y en contra tenían este asunto olvidado. Resucitaron como por magia. Todas las transacciones volvían a ser valederas. Todos los compromisos revivían. Y debemos añadir que las apuestas adquirieron nueva energía. El nombre de Phileas Fogg volvió a ganar prima en el mercado. Los 5 colegas del Gentleman del Reform Club pasaron estos 3 días con cierta inquietud, puesto que volvía a aparecer ese Phileas Fogg que ya estaba olvidado. ¿Dónde estaría entonces? El 17 de diciembre, el día en que fue preso James Strand, hacía 76 días que Phileas Fogg había partido y no se tenían noticias suyas. ¿Habría perecido? ¿Habría acaso renunciado a la lucha o perseguía su marcha según el itinerario convenido? Y el sábado 21 de diciembre aparecería a las 8:45 de la tarde como el dios de la exactitud sobre el umbral del Reform Club. Debemos renunciar a pintar la ansiedad en que vivió durante 3 días todo ese mundo de la sociedad inglesa. Se expidieron despachos a América, a Asia, para adquirir noticias de Phileas Fogg. Se envió a observar por mañana y tarde la casa de Savile Row. Nada. La misma policía no sabía lo que había sido del detective Fix, que se había, con tan mala fortuna, lanzado tras de equivocada pista, lo cual no impidió que las apuestas se empeñasen de nuevo en vasta escala. Phileas Fogg llegaba, cual si fuera caballo de carrera, a la última vuelta. Ya no se cotizaba a 1%, sino por 20, por 10, por 5, y el viejo paralítico Lord Albemarle lo tomaba a la par. Por eso, el sábado por la noche había gran concurso en Pall Mall y calles inmediatas. Parecía un inmenso agrupamiento de corredores establecidos en permanencia en las cercanías del Reform Club. La circulación estaba impedida. Se discutía, se disputaba, se voceaba la cotización de Phileas Fogg como la de los fondos ingleses. Los polizontes podían apenas contener al pueblo, y a medida que avanzaba la hora en que debía llegar Phileas Fogg, la emoción adquiría proporciones inverosímiles. Aquella noche, los 5 colegas del Gentleman estaban reunidos, 9 horas hacía, en el gran salón del Reform Club. Los 2 banqueros, John Sullivan y Samuel Fallentin, el ingeniero Andrés Stuart, Walterio Ralph, administrador del Banco de Inglaterra, el cervecero Thomas Flanagan,
Todos aguardaban con ansiedad. En el momento en que el reloj del gran salón señaló las 8:25, Andrés Stuart, levantándose, dijo: Señores, dentro de 20 minutos el plazo convenido con Mr. Fogg habrá expirado. ¿A qué hora llegó el último tren de Liverpool?, preguntó Thomas Flanagan. A las 7:23, respondió Gualterio Ralph, y el tren siguiente no llega hasta las 12:10. Pues bien, señores, repuso Andrés Stuart, si Phileas Fogg hubiese llegado en el tren de las 7:23, ya estaría aquí. Podemos, pues, considerar la apuesta como ganada. Aguardemos y no decidamos, respondió Samuel Fallentin. Ya sabéis que nuestro colega es un excéntrico de primer orden. Su exactitud en todo es bien conocida. Nunca llega tarde ni temprano, y no me sorprendería verle aparecer aquí en el último minuto. Pero yo, dijo Andrés Stuart, tan nervioso como siempre, lo vería y no lo creería. En efecto, repuso Thomas Flanagan, el proyecto de Phileas Fogg era insensato. Cualquiera que fuese su exactitud, no podía impedir atrasos inevitables, y una pérdida de 2 o 3 días basta para comprometer su viaje. Observaréis, además, añadió John Sullivan, que no hemos recibido noticia ninguna de nuestro colega, y sin embargo no faltan alambres telegráficos por su camino. Ha perdido, señores, repuso Andrés Stuart. Ha perdido sin remedio. Ya sabéis que el China, único vapor de Nueva York que ha podido tomar para llegar a Liverpool a tiempo, ha llegado ayer. Ahora bien, aquí está la lista de los pasajeros publicada por la Shipping Gazette, y no figura entre ellos Phileas Fogg. Admitiendo las probabilidades más favorables, nuestro colega está apenas en América. Calculo en 20 días, por lo menos, el atraso que traerá sobre el plazo convenido, y el viejo Lord Albemarle perderá también sus 25,000 pesos. Es evidente, respondió Gualterio Ralph. Y mañana no tendremos más que presentar en casa de Baring hermanos el talón de Mr. Fogg. En aquel momento el reloj del salón señalaba las 8:40. «Aún faltan 5 minutos», dijo Andrés Stuart. Los 5 colegas se miraban. Hubiera podido creerse que los latidos de sus corazones experimentaban cierta aceleración, porque al fin la partida era fuerte. Pero lo quisieron disimular porque, a propuesta de Samuel Fallentin, tomaron asiento en una mesa de juego. «No daría mi parte de 20,000 pesos en la apuesta», dijo Andrés Stuart sentándose, «aun cuando me ofrecieran 19,995. La manecilla señalaba entonces las 8:42. Los jugadores habían tomado las cartas, pero a cada momento su mirada se fijaba en el reloj. Se puede asegurar que, cualquiera que fuese su seguridad, nunca les habían parecido tan largos los minutos. «Las 8:43», dijo Tomás Flanagan, cortando la baraja que le presentaba Gualterio Ralph. Hubo un momento de silencio. El vasto salón del club estaba tranquilo, pero afuera se oía la algazara de la muchedumbre, dominada algunas veces por algunos gritos. El péndulo batía los segundos con regularidad matemática. Cada jugador podía contar con las divisiones sexagesimales que herían su oído. «Las 8:44», dijo John Sullivan con una voz que descubría una emoción involuntaria. 1 minuto nada más y la apuesta estaba ganada. Andrés Stuart y sus compañeros ya no jugaban. Habían abandonado las cartas
y contaban los segundos. A los 40 segundos, nada. A los 50, nada tampoco. A los 55 se oyó fuera un estrépito atronador, aplausos, vítores y hasta imprecaciones que prolongaron en redoble continuo. Los jugadores se levantaron. A los 57 segundos, la puerta del salón se abrió y no había batido el péndulo los 60 segundos cuando Phileas Fogg aparecía, seguido de una multitud delirante que había forzado la puerta del club y con voz calmosa dijo: «Aquí estoy, señores». Capítulo 18, donde se prueba que Phileas Fogg no ha ganado nada al dar la vuelta al mundo, sino el honor. Sí, Phileas Fogg en persona. Recuérdese que a las 8:05 de la tarde, unas 24 horas después de la llegada de los viajeros a Londres, Picaporte había sido encargado de prevenir al reverendo Samuel Wilson para cierto casamiento que debía verificarse al día siguiente. Picaporte se había marchado muy alegre, yendo con paso rápido al domicilio del reverendo Samuel Wilson, que no había vuelto aún a su casa. Naturalmente, Picaporte tuvo que estar esperando unos 20 minutos. En suma, eran las 8:35 cuando salió de casa del reverendo. Pero ¿en qué estado? El pelo desordenado, sin sombrero, corriendo como nunca había corrido hombre alguno, derribando a los transeúntes y precipitándose como una tromba en las aceras. En 3 minutos llegó a la casa de Savile Row y caía sin aliento en el cuarto de Mr. Fogg. No podía hablar. «Señor», tartamudeó Picaporte. «Casamiento imposible». «¿Imposible?» «Imposible para mañana». «¿Por qué?» «Porque mañana es domingo». «Lunes», respondió Mr. Fogg. «No, hoy, sábado». «¿Sábado? Imposible». Sí, exclamó Picaporte. «Os habéis equivocado en un día. Hemos llegado con 24 horas de adelanto, pero ya no quedan más que 10 minutos». Picaporte había cogido a su amo por el cuello y lo impelía con fuerza irresistible. Phileas Fogg, así llevado, sin tener tiempo de reflexionar, salió de su casa, saltó en un cab, prometió 500 pesos al cochero y después de haber aplastado 2 perros y atropellado 5 coches, llegó al Reform Club. El reloj señalaba las 8:45 cuando apareció en un gran salón. Phileas Fogg había cumplido la vuelta al mundo en 80 días. Phileas Fogg había ganado la apuesta de 100,000 pesos. ¿Y cómo, siendo tan exacto y minucioso, había podido cometer el error de un día? ¿Cómo se creía en sábado 21 de diciembre cuando había llegado a Londres en viernes 20, 79 días después de su salida? He aquí el motivo de este error. Es muy sencillo. Phileas Fogg, sin sospecharlo, había ganado un día en su itinerario. Y esto porque había dado la vuelta al mundo yendo hacia Oriente, pues lo hubiera perdido yendo en sentido inverso, es decir, hacia Occidente. En efecto, marchando hacia Oriente, Phileas Fogg iba al encuentro del sol y por consiguiente los días disminuían para él tantas veces 4 minutos como grados recorría. Hay 360 grados en la circunferencia, los cuales, multiplicados por 4 minutos, dan precisamente 24 horas, es decir, el día inconscientemente ganado. En otros términos, mientras que Phileas Fogg
marchando hacia oriente, vio el sol pasar 80 veces por el meridiano, sus colegas de Londres no lo habían visto más que 79. Por eso, aquel mismo día, que era sábado y no domingo, como lo creía Mr. Fogg, lo esperaban los de la apuesta en el salón del Reform Club. Y esto es lo que el famoso reloj de picaporte, que siempre había conservado la hora de Londres, hubiera acusado si al mismo tiempo que las horas y minutos hubiese marcado los días. Phileas Fogg había ganado, pues, los 100,000 pesos. Pero como había gastado en el camino unos 95,000, el resultado pecuniario no era una gran cosa. Sin embargo, como se ha dicho, el excéntrico gentleman no había buscado en esta apuesta más que la lucha y no la fortuna. Y aún distribuyó los 5,000 pesos que le sobraban entre Picaporte y el desgraciado Fix, contra quien era incapaz de conservar rencor. Solo que, para formalidad, descontó a su criado el precio de las 1920 horas de gas gastado por su culpa. Aquella misma noche, Mr. Fogg, tan impasible y tan flemático como siempre, dijo a Mistress Aouida: ¿Os conviene aún el casamiento, señora? Mr. Fogg, respondió Mistress Aouida, a mí es a quien toca haceros la pregunta. Estabais arruinado y ya sois rico. Dispensad, señora, esa fortuna os pertenece. Sin la idea de ese matrimonio, mi criado no habría ido a la casa del reverendo Samuel Wilson. No se hubiera descubierto el error y... Mi querido Fogg, dijo la joven. Mi querida Aouida, respondió Phileas Fogg. Bien se comprende que el casamiento se hizo 48 horas más tarde, y Picaporte, engreído, resplandeciente, deslumbrador, figuró en él como testigo de la novia. ¿No la había él salvado y no le debía esa honra? Al día siguiente, al amanecer, Picaporte llamó con estrépito a la puerta de su amo. La puerta se abrió y apareció el impasible gentleman. ¿Qué hay, Picaporte? Lo que hay, señor, es que acabo de saber ahora mismo. ¿Qué? Que podíamos haber dado la vuelta al mundo en 79 días tan solo. Sin duda, respondió Mr. Fogg, no atravesando el Indostán. Pero entonces no hubiera salvado a Mistress Aouida, no sería mi mujer y Mr. Fogg cerró tranquilamente la puerta. Así pues, la apuesta estaba ganada, haciendo Phileas Fogg su viaje alrededor del mundo en 80 días. Había empleado para ello todos los medios de transporte: vapores, railways, coches, yachts, buques mercantes, trineos, elefantes. El excéntrico gentleman había desplegado en este negocio sus maravillosas cualidades de serenidad y exactitud. Pero, ¿qué había ganado con esa excursión? ¿Qué había traído de su viaje? Nada, se dirá. ¿Nada? Enhorabuena, a no ser una linda mujer que, por inverosímil que parezca, le hizo el más feliz de los hombres. Y en verdad, ¿no se daría por menos que eso la vuelta al mundo? Fin de La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne.